A veces uno quiere otras cosas, como cuando uno buscaba trabajo. ¿Te ha pasado, sí? ¿Qué uno afronta al momento de buscar trabajo? Y de eso queremos hablar hoy día junto a estos dos tremendos psicólogos, que ya una de ellas ya ha venido y para mí es todo un desafío presentarla por su apellido solamente. Estefanía, se me olvida, Estefanía Butterleven, no sé, que él sabe pronunciar muy bien, Butterleven. Mira, ni el señor Pluck. Bueno, Estefanía Butterleven, que es psicóloga y coach de laboral de Mi Bucle. Sí, y Juan Podlech, que ese sí practicamos en toda la fuera de cámara. Podlech, su segundo apellido es más difícil todavía, así que para qué decirlo. Y es psicólogo también, que trabajan juntos en este proyecto Mi Bucle. No trabajamos juntos. No yo trabajan soy psicólogo juntos. clínico ¿Ya? y Estefanía es psicóloga laboral, pero colaboramos en proyectos, en distintas instancias y nos complementamos súper bien respecto de los distintos desafíos que puedan tener las empresas o las personas que puedan estar buscando trabajo. Sí, porque justo en esta fecha, ya entrando ya en agosto, es cuando muchas personas comienzan a mirar para otros horizontes, empiezan a ver otros proyectos, y eso es normal. En cualquier momento uno puede sentarse a mirar, que no escuchen, acá nos dijeron. Pero sí, es verdad que uno puede estar todo el tiempo viendo qué diferentes oportunidades hay. Y bueno, y agosto sí es un buen momento para ver, un poco para les trae como la parte clínica de la cuestión y yo la parte laboral. Pero sí, bueno, es clave que en este momento se pongan a y también depende de rubros, ¿cierto? Hay rubros, por ejemplo, no sé, pues el rubro de la educación tiene fechas mucho más marcadas de búsqueda de trabajo, que es el término académico del año y el comienzo del siguiente, ¿cierto? Y cada área que tenga sistemas por proyecto o distintos procesos va a tener fechas más específicas, pero siempre nosotros podemos estar coqueteando con la idea de una nueva oportunidad laboral, ¿cierto? Exacto. Lo que pasa mucho, y he conocido varios testimonios de que personas que están ya en el campo laboral, que quieren emigrar a otros horizontes, quieren trabajar ya, no sé, más desde la casa, o quieren trabajar pero en otra forma que no sea en una oficina, sentado. Entonces, ¿cómo afrontar eso? Creo que hay dos cosas que son súper importantes, que hay distintos perfiles que van a distintos procesos laborales, ¿cierto? Por ejemplo, hay personas que puedan sentirse muy cómodas en un proceso de independizarse, crear sus propios proyectos, funcionar de una manera más autónoma, y hay personas que quizás van a sentirse mucho más cómodas quizás en una misma empresa donde puedan construir una carrera profesional a lo largo de los años. Entonces, tampoco para romantizar esta idea de que queremos libertad, ¿cierto? Sino que para distintas personas hay distintas necesidades. Creo que eso es muy importante, ¿cierto? Sí. Y lo segundo es que, creo que es algo que mencionaste tú, es que no hay solamente hoy día factores económicos asociados, sino que hay otros factores muy importantes que están siendo relevantes a la hora de buscar y mantenerse en un trabajo, lo que se habla de repente de salario emocional, ¿no? Sí, de hecho hoy en día en Chile hay un estudio hecho, por ejemplo, que el 90% de las personas cambió de buscar una buena compensación económica a buscar trabajo remoto. O sea, el primer... Estar en casa tranquila, tener tu tiempo, como lo hablábamos la otra vez. Sí, el primer objetivo o deseo que las personas tenemos es eso, poder tener cierta libertad y flexibilidad. Y el tema es que no muchas empresas... no sé. O no tan solo el hecho de estar en la casa, sino que no ir a un lugar fijo, sino que ir de un lugar para otro, así. Sí. No, y el tema clave, porque unas empresas pueden no ser remotas, pero esto de la flexibilidad, ¿no? Que tengo algún inconveniente, algún problema, ir a buscar a mi hijo, claro. Como que haya cierta flexibilidad y facilidad, ¿no? Y bueno, pero cada vez estamos luchando más para que eso sea posible. Sobre eso, relacionada a la parte de la lucha y querer esforzarnos, ¿cómo uno puede enfrentar el estrés que tenemos al momento de buscar un trabajo? Porque a muchos les pasa, envían currículum a 10 empresas, llevo 3 semanas esperando, no me llaman, me da ansiedad, tengo estrés. ¿Cómo se puede afrontar eso? Sí, hay dos aspectos que son muy importantes considerar. Uno tiene que ver con el proceso propiamente de salud mental, ¿cierto? Es súper esperable que una persona que está en un proceso de búsqueda de trabajo aparezcan algunos de los que llamamos síntomas en salud mental, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aunque la mayoría de las veces los síntomas se consideran negativos, si nosotros miramos en términos de funcionalidad, algunos de esos síntomas son positivos. Por ejemplo, si yo estoy estresado porque estoy buscando un trabajo y no tengo un trabajo, ese estrés me puede movilizar a mí a que yo despliegue todos mis recursos y llame a todos mis contactos y postule a más trabajo. Esa misma sensación incómoda es la que me lleva a movilizarme, ¿cierto?
Ahora, cuando ese estrés es crónico o es muy agudo o mis herramientas no me están permitiendo conseguir mis objetivos, pueden aparecer cosas más complejas, ¿cierto? Por un lado eso, y por el otro la parte más... No, sí, aparte es clave con esto que dice Juan, ¿no? Cuando aparecen, bueno, esta ansiedad, ¿no? Que esta ansiedad la que nos permite movernos está buena, puede venir con mucho miedo, pero también es clave en el momento de buscar empleo que nos pongamos a pensar lo que es la resiliencia, que todos tenemos la capacidad de desarrollarla, y tiene que ver con que ante a un panorama, una situación no tan positiva, yo pueda sacar un aprendizaje de eso y además volverme más fuerte en el sentido de quizás antes no sabía o iba a cualquier trabajo, sí, me postulaba. Y a partir de que estoy buscando trabajo de forma estratégica, sé cuál es mi objetivo profesional, cuál es mi objetivo laboral, lo que me permite aprender a buscar empleo y de lo que me gusta, lo que me va a permitir en el futuro también poder seguir creciendo. Es importante ahí qué pasa con algunos pacientes míos, por ejemplo, que efectivamente tienen una sintomatología más ansiosa o más de estrés, ¿cierto? Y hay cosas que están dentro de mi área de influencia como profesional y hay cosas que no. O sea, una persona que está endeudada y no tiene dinero para pagar sus deudas, buscando trabajo, tiene un problema económico. Sí. Yo no le puedo hacer un plan de negocios como psicólogo clínico. No. Yo le puedo ayudar a gestionar el estrés, a intencionar algunas cosas, ¿cierto? Pero también hay un problema de base que tiene que ser resuelto, que es encontrar un trabajo y generar los ingresos suficientes, por ejemplo. Entonces, igual es importante entender que los problemas de salud mental no son solamente encapsulados dentro de tu cabeza, tienen que ver con tu contexto. Si tú estás, por ejemplo, en un contexto laboral donde hay situaciones de acoso laboral o situaciones donde hay un ambiente laboral hostil, eso puede impactar de manera negativa tu salud mental, no por algo personal o no por algo biológico, sino porque ese contexto es hostil. Entonces es súper importante cuando nosotros analizamos salud mental hoy día, que no solamente es una lista de síntomas, cumple o no cumple con el criterio, sino que nosotros decimos, bueno, ¿en qué contexto aparece este problema? Una depresión que aparece sin previo aviso es distinta a una depresión que aparece, por ejemplo, después de un duelo, o una depresión de una persona que lleva 2 años en un trabajo que detesta. Entonces nosotros miramos también los contextos para entender los problemas un poquito mejor. Exacto, oye, es un tema bien relevante e importante a la hora de buscar trabajo, en qué condición lo estoy haciendo y en qué condiciones llevo 5, 10, 15 años trabajando, pero me siento vivo frustrado o vivo enojado o vivo desganado de la vida, ya quiero llegar a la casa y no hacer nada, y como una rutina, pero no hay como un sentido de vida. Entonces, ¿cuál es el llamado que le haces tú? Lo primero es que hay personas que yo he visto que como que logran como hacer una adaptación desde la resignación un poquito, ¿cierto? Que como que se resignan un poco, este no es un trabajo ideal, pero mi foco de vida no está puesto en lo laboral, ¿cierto? Mi foco de vida está puesto quizás en mi familia, está puesto en mis tiempos de disfrute, y son capaces de tener un trabajo que quizás no es su sueño, pero es un medio para un fin, porque lo laboral no es el eje donde está puesto su bienestar, ¿cierto? Y alguien tiene que hacer esos trabajos también, ¿cierto? Hay otras personas que quizás tienen su eje puesto en lo laboral, entonces el desarrollo profesional y sentirse valorados o competentes se transforma en un pilar para entender su propia identidad. Entonces, para esas personas, cuando ocurre un problema laboral, es súper importante. Entonces va a depender un poquito también de eso. Creo importante en estas situaciones de trabajo que nosotros podamos hacer una valoración que también sea un poquito más subjetiva. Exacto. No solamente decir como esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, sino como yo cómo estoy en este lugar. Voy a contar una incidencia de algo que hablabas antes. Yo estuve trabajando en pandemia en una universidad durante 2 años y cuando volvimos de pandemia el tema como de trabajo se volvió súper rígido, como horario de salida, horario de entrada, y nosotros los psicólogos, créeme que trabajamos mucho en la pandemia, o sea, teníamos muchos pacientes y teníamos informes semanales y cumplíamos súper bien con series todo. Hasta de eso. Es que fue muy intenso para nosotros, no necesariamente en un mal sentido, pero sí, o sea, no vamos a mentir, yo tengo mi psicóloga. Y me pasó que, claro, cuando volví y el sistema se volvió muy rígido, yo renuncié y me busqué otro lugar de trabajo, porque para mí tener esta cosa como tan rígida y tan estructurada y tan una organización que tenía tan piramidal hacia arriba, que alguien tomaba una decisión acá y era súper poco atingente a nuestro departamento. De toda la realidad. Que yo decidí que ese no era el lugar para mí y busqué otros caminos. Bueno, y eso que cuenta Juan le pasa a muchas personas y más después de la pandemia. Es verdad que la pandemia, si algo positivo podemos traer, es eso que
alivianó un poco las reglas del trabajo, pero lamentablemente muchas empresas igual están volviendo a... Sí, yo pensé que esos cambios iban a quedar más tiempo, si tú soy sincero. Yo también. ¿A quién no le costó volver después de la pandemia a estudiar, Mira a que a todos. trabajar? Sí, eso a vivir sí, también? sí. No, pero está bueno eso de poder juntarse, ¿no? Por ejemplo, nosotros en mi bucle sí lo que hacemos, tenemos reuniones quizás cada un mes, digo, de reunirnos presencialmente. Y eso está buenísimo. Sí, pues, Claro. Está buenísimo. Mucho ya es demasiado. Claro, esas reuniones que podrían haber sido un mail. Claro, ¿para qué? Pregunta. Ahora, viendo esta realidad, Sí. ¿ya? Hay personas que ya están trabajando y otras que están buscando pegas, son las dos realidades que estamos Sí. viendo. Frente a eso, ¿en qué momento ellos deben darse cuenta que necesitan pedir ayuda? Porque pasa mucho que la gente se hace sus propios test. Ay, ya no tengo hambre, tengo depresión casi invasiva en toda mi vida, no puedo dormir, me quiero suicidar, entonces parece porque parece que tengo mucha depresión ya en mi vida. No he dormido bien o simplemente tengo problemas en mi piel o algo me está pasando, estoy sobrepensando mucho, tengo ansiedad, trastorno, tengo crisis, tengo todo. Entonces, hoy día muchos de nosotros nos autodiagnosticamos por lo que vemos en noticias, por lo que vemos en redes sociales, en todos lados. Entonces, frente a eso, ¿cómo una persona puede decir, ya, stop, me está pasando estas tres cosas y yo necesito buscar un especialista que me pueda ayudar? Claro, ahí sí diferenciábamos bien con Juan, ¿no? Esto de qué tipo de ayuda pedir, ¿no? Si me estoy sintiendo mal, si no puedo cumplir con los objetivos que tengo. Y ahora Juan les va a explicar bien toda la parte clínica, pero pensar bien en la búsqueda de empleo, esto. Si lo que necesito es la ayuda de un coach laboral o si lo que me está pasando tiene que ver también con otras cuestiones que necesito pedir ayuda así a un psicólogo clínico. Y ahí le pasó... Mira, te voy a mostrar Sí. cuál es la lógica con la que trabajo yo para poder atender a un paciente, porque yo también decido si atiendo o no a ciertos pacientes dependiendo de algunas características. Entonces, lo primero es que tiene que haber malestar o sufrimiento para que sea un paciente de psicoterapia, ¿cierto? O sea, tiene que estar pasando algo que me está haciendo sentir mal de alguna forma. Como dijiste tú, puede ser insomnio, puede ser somatizaciones dermatológicas, gastrointestinales, musculares, puede ser irritabilidad, puede ser estado de ánimo alterado, ¿cierto? Distintas cosas que nos pueden estar generando malestar o sufrimiento. Lo segundo es que tiene que haber un sentido de responsabilidad personal. O sea, en el fondo, tengo un problema, yo. No es el resto que tiene un problema, no soy la víctima de las circunstancias, ¿cierto? Como yo tengo un problema, el reconocimiento de responsabilidad personal. Y lo tercero, que es súper importante en este aspecto, es que yo ya desplegué mis recursos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puede ser que yo pueda estar en una época difícil, por ejemplo, me quedé sin trabajo y me estoy sintiendo un poco bajoneado, pero la primera indicación no es al tiro correr a un psicólogo, es primero, ¿cómo me enfrento yo a este problema? Contacté mis redes de apoyo, estoy hablando con mis personas de confianza de lo que estoy sintiendo, estoy buscando maneras de autocuidado, cuidando mi alimentación, mi descanso, mi actividad física, estoy haciendo un plan de búsqueda de empleo, estoy utilizando estrategias. Cuando ya traté de hacer las cosas y no me está resultando, ahí es donde se vuelve más relevante el apoyo psicológico, ¿cierto? En psicología clínica. Sí. Porque significa que esta persona con sus recursos no logró quizá afrontar o adaptarse a este cambio que está ocurriendo, ¿cierto? Ahora, pasa también que algunos pacientes llegan con sintomatología, como dijiste tú, por ejemplo, ansiosa, empezamos a trabajar y nos damos cuenta que el origen de este problema es incomodidad en términos, por ejemplo, de trabajo, donde hay veces que yo puedo ayudar y hay veces que no. Si tiene que ver con conflictos interpersonales o cosas así, más fácil que ayude yo. Si tiene que ver con me quiero perfilar para un cargo laboral distinto, porque ya no quiero estar, por ejemplo, en un laboratorio y quiero tener un cargo de jefatura, ahí es donde yo, por ejemplo, hago el nexo con Estefanía o con personas que puedan ser coach del área más laboral y les dicen como, mira, para poder perfilarte a este cargo, hacemos un plan y hacemos sesiones de planificación y decimos quizás sea bueno que hagas un curso de algo, cosas de ese tipo, que intencionen lograr esa meta, porque ahí es donde está el problema realmente, ¿cierto? Sí, y algo clave que es importante saber, que también lo hablábamos antes de venir, como que la búsqueda de trabajo sí nos puede generar estrés, malestar, hay noches que quizás vamos a dormir un poquito menos, un poquito más. El tema cuando ya esta angustia, este malestar, de cierta forma nos inhabilita también a poder hacer las cosas que queremos. Ahí sí es un llamado de atención si nos está afectando otra parte de la vida. Claro. Y hay un ejemplo muy bueno que era esto que decías, ¿no? De poner como, bueno, el lunes hago la búsqueda de empleo, llamo a mis contactos,
mando CVs, me perfecciono y después quizás el resto de la semana sí poder hacer otras actividades que no implique solamente la búsqueda de empleo, porque cuando sí nos ponemos solo con un tema es como que de cierta forma nos volvemos adictos al tema y eso nos empieza a ocupar... y te da más ansiedad. Sí, genera más ansiedad y todos te preguntan Sí. Oye, le agradecemos por estar junto a nosotros y tratar estos temas tan importantes que sin duda ayudan a nuestros televidentes a poder sobrellevar este estrés, esta ansiedad de poder buscar trabajo, y el llamado es siempre a mantener la calma y si necesita ayuda con un experto, requerir a ello. Así que te agradecemos, Estefanía Bartens-Leven, por estar junto a nosotros y a Juan Potlech por estar junto a nosotros también. Gracias a ustedes, felices de compartir con ustedes siempre y poder, bueno, transmitirle a la gente también que la búsqueda de empleo tiene sus artilugios, pero bueno, que se puede. Sus pros y sus contras. Igual es importante que ante la duda siempre va a ser mejor preguntar. Si están con la duda de necesitar ayuda o no, de repente contacten a alguien, pregunten, me está pasando esto, ¿qué será mejor? ¿Un psicólogo clínico, un coach o algo así? Y dejarnos asesorar. O sea, si de repente no sabemos quizás nosotros qué es lo que necesitamos, pero alguien nos puede guiar. Exacto, así que le agradecemos por estar junto a nosotros nuevamente y con ustedes nos despedimos en esta jornada de día lunes, esperando que sea un lunes bendecido.